¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos de nuevo con todos ustedes que hacen parte de este canal, Pensar con el Corazón. Muchísimas gracias por su atención, su tiempo, su energía y bienvenidos a un nuevo encuentro de corazón. Aquí estas transmisiones en vivo que buscamos realizar cada semana para encontrarnos, proponerles, compartir, reflexionar, abordar algún tema, escuchar, ver sus preguntas, sus aportes también y estar atentos a lo que ustedes nos quieran invitar que podamos tocar. Gracias por hacer parte de Pensar con el Corazón. Yo, pues siempre muy contento de que nos podamos encontrar y en esta ocasión un tema que tiene todo que ver con lo que planteamos en el canal, que es espiritualidad. Esto es un canal que tiene como centro la espiritualidad. Es decir, lo que buscamos es aportar, apoyar nuestro desarrollo personal desde la perspectiva del crecimiento espiritual, comprendiendo que la inteligencia del corazón o lo que llamamos pensar con el corazón se refiere precisamente a la posibilidad de que nosotros podamos concebirnos a nosotros mismos y podamos concebir la vida como una experiencia espiritual desligada del planteamiento religioso y de la creencia, de lo que es netamente creencia, pasando a comprender la experiencia de la espiritualidad o nuestra naturaleza espiritual como algo que se fundamenta en la inteligencia, o sea, es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Estamos hablando de inteligencia y de conciencia al momento en que hablamos sobre pensar con el corazón. Y precisamente entonces vamos a tocar un tema que es muy mencionado dentro del ámbito de los conocimientos de espiritualidad, que es sobre el despertar espiritual. ¿Qué significa el despertar espiritual? ¿Qué es un despertar espiritual? Eso vamos a estar trabajando. Saludos a quienes se van conectando, un gran abrazo. Déjenme decirles antes de iniciar con el tema como tal, que por favor les quiero ofrecer unas disculpas porque ahorita estamos en esta transmisión en vivo que estaba programada para la noche anterior al día en que se está haciendo. Tuvimos unas dificultades que no nos permitieron llegar a hacer la conexión y la transmisión y bueno, afortunadamente ya estamos aquí hasta este momento para desarrollarla. Muchísimas gracias a todos ustedes por su comprensión, por sumarse y por comprender pues que parte de esta labor y de este trabajo en muchas ocasiones, como cualquier otra actividad, tiene que ver con, o sea, se presentan imprevistos que hay que atender y en muchas ocasiones o en algunas ocasiones se hace un poco más complejo cuando prácticamente estás desarrollando el proyecto solo y hay muchas cosas por cubrir. Entonces, gracias, una disculpa, espero que todos quienes estuvieron esperando en la transmisión la noche anterior, pues puedan verla, sea que estén en vivo en este momento, como está allí Humita, está Cachito, está saludando Claudia Leal también, muchísimas gracias, Yame Martínez, espero que muchos de ustedes que estuvieron ahí esperando, pues en este momento la están viendo, gracias, y que la puedan disfrutar también quienes tal vez en este instante no están en vivo, pero luego vayan a poder ver el diferido, para conversar, compartir acerca de qué es un despertar espiritual. Precisamente me gustaría escucharlos, o más bien leerlos y ver para ustedes qué es lo que puede representar esto de el despertar espiritual. ¿Qué significa? ¿Qué es para ustedes un despertar espiritual? Me encantaría leerlos. Y bueno, ya que estamos aquí iniciando, para mí, cada persona que se esté sumando en este momento a la transmisión es un regalo bellísimo, enorme, porque ya tenía pensado hacerlo aquí solo, o sea, sin que alguien estuviera en vivo, porque los estoy tomando así de imprevisto, porque no era esta la fecha. Pero ustedes que están ahí, muchísimas gracias por sumarse y me gustaría invitarlos a que me compartan qué es para ustedes un despertar espiritual. Asimismo, invitarlos para que quienes deseen escribirle a otras personas que les pueda interesar esta información, invitarlos y que tal vez vengan y hagan parte de este encuentro, de esta transmisión en vivo acerca del despertar espiritual. ¿Qué es para ti un despertar espiritual? Eso es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy.
y vamos compartiendo la invitación para que más personas se sumen y nos acompañen. Dice Claudia Leal, ir recordando y reconociendo quién en verdad somos más allá de lo físico. Muy bien, eso tiene mucho que ver y me encanta el término de recordar. Ya ustedes saben, el planteamiento de pensar con el corazón está relacionado, maneja muchísimo el término de recordar desde su comprensión de lo que significa la etimología de la palabra recordar, que precisamente se define como volver al corazón. Al volver al corazón, ese proceso de recordar se representa en volver a una memoria que presenta o que nos permite acceder a nuestra memoria espiritual, nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, si hablamos de un despertar espiritual, estamos hablando de la activación de una memoria o de esa identidad profunda. Muy bien, Umita, para mi opinión personal, es un cambio de pensamiento. Antes yo tenía una información errada de lo que es despertar espiritual. Gracias al canal Descubriendo pude entender. Excelente. Eso es muy importante. Por lo que nos está diciendo Umita, la reflexión de Umita, su experiencia, nos afirma o nos enseña que el despertar espiritual tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con la adquisición de conocimiento. Pero tiene que ver con, me hace recordar una enseñanza que es de Hermes Trismegisto. Dice que adquirir conocimiento no es como tal llegar al bien, define el bien como Dios, y entonces Dios vamos a entenderlo como ese escalafón mayor de desarrollo espiritual o esa constante de desarrollo espiritual. Entonces dice que llegar ahí no es solo adquirir el conocimiento, pero adquirir el conocimiento sí es el primer paso para llegar a ese nivel. Y lo que nos está diciendo Umita está ahí. Cuando adquirimos un conocimiento, o sea, es como esta frase también. El primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero sí te saca de donde estás. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una interpretación errada acerca del despertar espiritual, cuando adquiero conocimiento y me doy cuenta, adquiero una claridad por dónde es, ok, va más por este lado que por donde yo pensaba. Eso automáticamente me saca de donde estaba. Ese es el primer paso, eso es la adquisición de conocimiento, pero es el inicio, es el inicio. De ahí en adelante hay que continuar el camino, porque el despertar espiritual, como el poder llegar a esa experiencia de Dios, que hemos llamado también el Dios vivo, el llegar allí está relacionado con la experiencia, no solamente con el conocimiento. Llegar al bien inicia por la adquisición de conocimiento, pero va mucho más allá. Muy bien. ¿Quién más nos comparte? Saber por qué verdaderamente estoy aquí, dice Llame. Muy bien, o sea, hay una definición sobre propósito, sobre hacia dónde voy. O sea, ahí tenemos varios planteamientos ya desde sus propias reflexiones, me encanta. Una, la importancia que tiene la adquisición de conocimiento. Dos, el recuperar la memoria sobre la identidad. Tres, el adquirir la claridad sobre propósito. Todo eso estamos totalmente de acuerdo. Tiene que ver con despertar espiritual. Dice Ana Cecilia, ahorita comienzo a escucharlo, mil gracias infinitas, 9:30 de la noche, día viernes, 9:30 de la noche, debe ser que estás en Europa, me imagino, Ana Celia. Cuéntanos desde dónde te estás conectando y muchas gracias por estar allí. Bien, el despertar espiritual automáticamente nos va a llevar a hablar sobre espiritualidad. Para hablar de un despertar espiritual estamos hablando sobre espiritualidad. Bien. A ver, que me vean. Eso es. Vamos a ponernos por acá. Espiritualidad. Entonces, si hablamos de despertar espiritual y nos vamos por partes, entonces hablemos primero sobre espiritualidad, después vemos el término despertar. Hablar de espiritualidad, si nos vamos a sus raíces, a entender la palabra, nos vamos a encontrar con dos aspectos dentro de espiritualidad. Y es, la última parte, idad, tiene que ver con cualidad. Y espíritu, pues viene de espíritu, también en latín, pero sus orígenes tienen que ver con respiración, el soplo, el aliento de vida. Ese soplo o aliento de vida es lo que ya nos emparenta con una fuente superior.
esa fuente superior, su respiración, su aliento se convierte en nuestra vida. Pero entonces nuestra vida, al venir del espíritu o de la respiración o del aliento de un ser superior, quiere decir que nuestra vida no es solamente la función fisiológica, que nuestro cuerpo pueda caminar, respirar incluso físicamente, sino que nuestra existencia corporal tiene un propósito de un desarrollo sobre esa conciencia superior o sobre ese ser superior. O en otros términos, el desarrollar mi conciencia sobre el ser creador. Y al desarrollar esa conciencia me encuentro a mí mismo en el desarrollo de mi identidad y de mi potencial. Entonces, es la cualidad de tener espíritu, eso es espiritualidad, la cualidad de espíritu, y esa cualidad tiene que ver con la relación, la conexión, el vínculo con una fuente superior que llamamos Dios. Listo. Eso es lo que podríamos ver desde un análisis rápido acerca del origen de la palabra, lo que contiene la palabra. Ahora, yo tengo un planteamiento propio en dos principios, dos puntos sobre espiritualidad. Algunos de ustedes ya lo habrán escuchado en trabajos, en encuentros que han tenido conmigo, pero vamos a traerlos a colación y vamos a tenerlos en cuenta nuevamente. Y es el planteamiento sobre dos principios, dos bases para comprender la espiritualidad. El primero es espiritualidad como el reconocimiento de la fuente. Hay una raíz, el reconocimiento de las raíces en una conciencia o un ser superior, el origen, la fuente. Reconocer nuestra conexión, vínculo, pertenencia a una fuente superior que es de naturaleza espiritual. 2. El segundo punto tiene que ver con recordar, reconocer el potencial interior que tengo como persona y trabajar en su desarrollo. Para mí el planteamiento de la espiritualidad, del desarrollo espiritual, tiene que ver con esos dos puntos. Hay una fuente, hay un origen, hay unas raíces a las cuales estamos conectados, que son nuestra base, que es nuestro origen, y desde allí hay un potencial, en el segundo punto, hay un potencial interior, hay una identidad, hay una conciencia por dentro por desarrollar. Entonces ahí se vuelve como el crecimiento, como el dar fruto. Miren, todo fruto se corresponde a su semilla. Si identificamos la semilla como la conexión con esa fuente superior, con ese ser superior, luego estamos hablando de que los frutos de nuestra espiritualidad son aquellas acciones, creaciones que reflejan nuestra conexión con ese ser superior, con esa conciencia superior que llamamos Dios. Ahí es donde hablamos o donde yo entiendo la espiritualidad. Sí, y lo hago así porque si yo aplico esos dos principios a cualquier planteamiento de espiritualidad, o sea, si nos ponemos por encima de las religiones y nos vemos ante las enseñanzas espirituales en su naturaleza, en su pureza, o sea, vírgenes, sin ninguna etiqueta y sin encasillarlas en un grupo o forma de pensar en específico, nos vamos a dar cuenta de eso. Nos vamos a dar cuenta que la búsqueda espiritual del ser humano tiene que ver con su pertenencia a un origen superior, una fuente, unas raíces, con unas cualidades, unos principios, y luego el desarrollo de su semejanza o de esa memoria, su potencial, su propia conciencia, su propia identidad, desarrollar su cualidad de ser que está emparentada o que está vinculada con ese ser superior. Es decir, los diferentes caminos de espiritualidad hablan de una fuerza que nos conecta y que nos contiene y hablan de unas cualidades a desarrollar. ¿Dónde se conectan esas dos? En el amor. Hablamos del amor como una fuerza superior de la que todos venimos y que a todos nos conecta, y hablamos del amor como el don o la cualidad que todos debemos aprender a desarrollar. Estar vivos, estar existiendo, tiene como una base, un propósito fundamental, el hecho de comprender que el don principal que debemos aprender a desarrollar es amar. Tenemos el don de amar. Tenemos la naturaleza, el talento innato de amar. Y cuando el ser humano trabaja en desarrollar ese don natural, esto llena de riqueza y de vida cualquier aspecto de su existencia. Porque si hablamos en términos de trabajo, cuando desarrollamos el hacerlo con amor, ¿cómo queda? ¿Cómo conecta con las personas? ¿Qué impacto genera?
Si lo hacemos en términos de las relaciones en general, ¿cómo se ven si se fundamentan en el amor? Ojo, en el amor que yo soy, y por lo tanto, como yo soy ese amor, es el amor, es lo que soy, o sea, es mi naturaleza ser ese amor. No el amor como algo que, bueno, yo te amo si te portas bien, o yo te amo si tú me vas a corresponder, sino es la naturaleza de que yo amo, porque soy amor. Esa comprensión del desarrollo del amor y la inteligencia que él conlleva es una forma de resumir también la espiritualidad. Automáticamente, si partimos de estos planteamientos y estas reflexiones, podríamos decir entonces que cuando hablamos de un despertar espiritual, estamos hablando de un despertar a la conexión con la fuente, la relación íntima con la fuente, con Dios, el Dios vivo, el vivir en Él, con Él y desde Él, esa relación y claridad de la fuente. 2, el despertar a nuestra identidad, a nuestro potencial, a nuestra conciencia, a todas las cualidades que tenemos y que podemos desarrollar y trabajar en ello. O sea, ese despertar es activarse en ese desarrollo de nuestras cualidades, que en resumen el despertar espiritual va a ser un despertar al amor, porque es donde se contiene esa conexión con la fuente y esas cualidades o ese potencial que cada uno de nosotros tenemos. Despertar espiritual es un despertar al amor. Esa es una forma de resumirlo y de dejarlo en palabras. Fíjense que estoy seguro que muchos de ustedes ya tenían una concepción como esa. Porque por lo general, cuando estamos caminando en el reconocimiento y desarrollo de nuestra naturaleza espiritual, aparece el término del amor. Hacemos referencia al amor. Concordamos en el hecho de que el amor es la clave. Eso de hecho es la enseñanza por excelencia en todas las corrientes espirituales, religiones incluso. De alguna manera el punto en común es el amor. Entonces, un despertar espiritual es despertar al amor. Ahora, vámonos a la palabra, al término despertar. El despertar, y vamos a analizarlo, vamos a verlo desde la experiencia cotidiana. ¿Qué es un despertar? Recuerda tu última experiencia de despertar. Tal vez hace unos minutos despertaste. Tal vez hace algunas horas. Fue la última vez que despertaste. ¿Qué características, qué claves podemos ver en ese hecho de despertar? Podemos darnos cuenta que al hablar del despertar, estamos hablando, por ejemplo, de entrar en conciencia, volver a la conciencia, porque el hecho de despertar es provenir de un estado de sueño, de la somnolencia, el mundo de los sueños, o de estar dormido. Cuando estamos dormidos, no tenemos conciencia como tal, o sea, en ese momento somos inconscientes, por ejemplo, de dónde estamos. Cuando entramos ya en el sueño profundo, simplemente, por ejemplo, ¿a cuántos no nos pasa que nos movemos cuando estamos dormidos pero no nos damos cuenta? Amanecemos diferente a como nos acostamos, pero yo a qué horas terminé aquí. Es decir, si el estado de sueño, de somnolencia, tiene que ver con un estado de inconsciencia, hablar de despertar es una transición que nos permite pasar al estado de conciencia. Y ojo, el estado de conciencia que está ligado al hecho de despertar tiene que ver con que volvemos a la percepción consciente. ¿Cómo así que la percepción consciente? Sí, entonces abrimos los ojos, vemos dónde estamos, se activa todo el proceso racional de entender dónde estoy, por qué estoy aquí, qué estoy haciendo acá, las ocupaciones que tenga, el plan que tengo del día, qué día es, qué hora es, pero también el oído, pero también el habla, pero también el tacto. Nos ponemos en función. Quiere decir, hay un proceso, entramos a la conciencia, despertar es un proceso de entrar en conciencia, y ese proceso de entrar en conciencia no solamente es activar nuestra percepción, nuestros sentidos, sino que también es entrar en función, entrar en acción cognitiva, mental, tener un propósito y comenzar a actuar. Si nosotros tenemos en cuenta esto, entonces hablemos de despertar espiritual como la activación de la conciencia sobre nuestra naturaleza espiritual. Activación de la conciencia sobre nuestra naturaleza espiritual.
Eso es un despertar espiritual. Y luego una percepción, como se activa nuestra percepción, entramos en el uso de nuestros sentidos. Hablemos del despertar espiritual como el hecho o el momento también, la experiencia en la cual nuestra percepción se vuelca a lo espiritual. Comenzamos a percibir, a tener percepción sobre nuestra naturaleza espiritual. Ponemos atención a nuestra naturaleza espiritual. Y como llegamos a la conclusión de que todo esto tiene que ver con amor, automáticamente un despertar espiritual es entrar a la conciencia del amor, percibir y actuar el amor. Percibir el amor. Estar en conciencia de él. Y ese hecho de la espiritualidad o el despertar espiritual como entrar en conciencia del amor y la percepción del amor, en otros términos, vivir en el amor, vamos a ver entonces qué es lo que nos va a permitir llegar a una de las formas que más comúnmente podemos comprender la espiritualidad. Y es que cuando un ser humano se acerca a un camino de espiritualidad, por lo general, desde antes o en el transcurso se da cuenta de que su búsqueda tiene que ver con poder responder acerca de su origen, su identidad y su propósito. Esto que llamamos las preguntas esenciales o existenciales. Es decir, cuando nos cuestionamos por de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Que en conjunto son las respuestas que nos permiten identificar o percibir, experimentar un sentido de existir. El sentido de nuestra existencia, como no lo hallamos simplemente con estar respirando, caminando, el corazón palpitando físicamente y trabajando y comiendo, como estos hechos físicos y constantes, comunes, no alcanzan a decir qué sentido tiene existir. Entonces, por eso hacemos una búsqueda espiritual. Y en esa búsqueda espiritual de unas respuestas que den sentido, lo que estamos queriendo hallar, la pesquisa que estamos haciendo es sobre cuál es el origen, cuál es la identidad, cuál es el propósito. Yo de dónde vengo, yo quién soy, yo para dónde es que voy. Entonces, si aplicamos estas tres a lo que estamos planteando, quiere decir que un despertar espiritual es entrar en una conciencia del amor, percibir el amor, vivir el amor y encontrar en el amor la respuesta sobre de dónde vengo, quién soy y para dónde voy. Un despertar espiritual es la vivencia clara, consciente sobre la respuesta del origen, la respuesta de la identidad, la respuesta del propósito. Yo de dónde vengo, yo quién soy, yo para dónde voy. Esto hace parte del despertar espiritual. Y no son respuestas así como cuando decimos, ¿qué día es hoy? Alguien pregunta, ¿qué día es hoy? Hoy está el día y sabemos la fecha. Es un dato, son datos precisos. O tampoco como cuando respondemos cuál es nuestro nombre. Son datos precisos, es información. Las respuestas que corresponden o que permiten hablar de un despertar espiritual tienen otra connotación, tienen otra profundidad. Nos tocan la fibra por dentro, nos dan un sentido. No solamente un dato, una información, nos dan un sentido. Y para hacernos una idea de lo que eso significa, les voy a compartir aquí, vamos a ver como en sentido metafórico. Yo me corro para acá. Hablemos de un chef. Y vamos a hablar del chef como alguien que tiene un desarrollo espiritual, un despertar espiritual. El chef no solamente tiene información, no solamente tiene conocimiento, sino que tiene la experiencia. Porque entonces podríamos decir a alguien, sencillamente decir, sí, pero yo ya todo eso lo tengo claro, sí, el vivir en el amor, y el amor es la gran fuerza, y el amor es Dios, y yo amo todo. Y sí, yo puedo responder yo de dónde vengo, yo vengo de la luz, yo soy luz y voy hacia la luz. Lo que quiero dejar claro con esto es que el despertar espiritual, de hecho,
una de las diferencias que tiene con el despertar en lo físico es que físicamente tal vez despertamos en 1 minuto, medio minuto, 2 minutos. Es rápido, es un momento, pero el despertar espiritual es un camino, porque lo que nosotros somos a nivel espiritual es muy grande y muy profundo. Entonces, por eso quiero poner el ejemplo del chef, porque listo, hay un chef, es decir, alguien con un desarrollo espiritual. Entonces vamos y escuchamos al chef, y sí, vamos a aprender recetas. Vale, muy bien, pero lo puedo decir abiertamente, y es que si yo escucho a un chef hablar de la receta, el hecho de haberlo escuchado hablar de la receta no quiere decir que yo ahorita que me voy a ir a hacer la receta me va a quedar el plato tal cual como lo hizo el chef. ¿Por qué? ¿Qué me hace falta? La experiencia. A veces tenemos el conocimiento sobre el desarrollo espiritual y sobre el despertar espiritual. Y tener el conocimiento es saber acerca de los ingredientes. Muy bien, ya para la receta sabes cuáles son los ingredientes. Sabes cuál es el paso a paso. Y ahí podemos entender una mecánica muy interesante, saber los ingredientes, luego saber el paso a paso de la receta, pero ya con esas dos tipos de información vas a irte a la práctica. Estos son los ingredientes, esta es la práctica, comienzo, paso 1, paso 2, paso 3, y a medida que voy avanzando, aparecen las complicaciones, aparecen los desafíos, y esas complicaciones son las que nutren mi experiencia. Quiere decir que un despertar espiritual incluye los desafíos, las vicisitudes, y dentro de esas vicisitudes es donde se encuentra el toque, la clave. Porque las vicisitudes desarrollan mi habilidad, mi don de amar. Cuando vamos a la vida, cuando ya salimos de la metáfora del cocinar, cuando nos vamos a la vida real, es en medio de las dificultades donde podemos desarrollar el don de amar. Ahí en las vicisitudes, ok, aquí es donde voy a desarrollar el don de amar para poder vivir en esa conciencia del amor. No es entonces decir, bueno, entonces me voy a buscar problemas para desarrollar el amor, no. Estamos hablando, volvamos al ejemplo de la cocina. Tú quieres hacer una receta no para hacer algo malo. Tú quieres hacer una receta porque quieres tener un momento agradable para ti, tu familia, etc. Desde esa intención y propósito de vivir bien, es que nos lanzamos a vivir en el amor. Pero en ese camino nos vamos a encontrar las vicisitudes o las dificultades que nos van a permitir probar el amor. Aprender la receta tal cual como es. Con esto, a lo que quiero ir es, el despertar espiritual requiere conocimientos, pero no se queda en los conocimientos, sino que tiene que llevarlo a la práctica y a través de la experiencia constituir esa conciencia de lo que es un despertar espiritual. Que en el momento que comienza a darse, hablo de estas características. Vamos a hablar de que hay algunas características afines a lo que es el despertar espiritual. Pero antes vamos a ver por aquí qué saludos hay. Está Rubén Alonso saludando en Formosa, Argentina. Gracias. Gracias, muchas gracias por hacer parte de Pensar con el Corazón y estar acá en esta transmisión. Bienvenidos a quienes se van sumando, quienes van llegando. Pues bien, invitarlos también, si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Y en estos procesos, como ya dije, no es solamente un momento de despertar. Porque como es entrar en un modo de conciencia, espiritualmente todo el tiempo podemos entrar a un nuevo modo de conciencia. Y ya hablando de esto, está también por acá saludando Jessica Díaz, mi querida Jessica Díaz allá en México. Un abrazo. Hablando en estos términos, refiriéndonos a el proceso que hay detrás de lo que es un despertar espiritual. Recordarles que estamos iniciando el programa Vencer. El programa Vencer es un acompañamiento a lo largo de un año. Vamos a acompañarnos durante un año con 12 temas, un tema por mes que va a ser un capítulo, un escrito de un libro y ustedes van a ir recibiéndolo. O sea que al finalizar el año van a tener su libro, cada uno va a tener su libro del programa Vencer con 12 capítulos, 12 temas
que mes a mes vamos a ir leyendo y vamos a tener encuentros virtuales para compartir acerca del tema. Por ejemplo, el que va a salir este fin de semana, el último fin de semana de octubre, es el tema del amor propio. Se llama Decálogo del Amor Propio y consiste en comprender la enorme importancia que tiene en nuestro proceso el amor propio, cómo trabajarlo y vivir en él. Y a partir de esa enseñanza del amor propio vamos a tener un encuentro virtual para profundizarlo. Vamos a estar todo el año compartiendo estos temas en estos encuentros y de eso se trata, de que sea un acompañamiento para que dediques un año de mucha conciencia, de mucha atención al desarrollo personal. Les voy a dejar el enlace para quien le interese, para quien quiera saber más de qué se trata y sumarse. Les voy a dejar un enlace en el chat para que se sumen. Aquí en el chat inmediatamente tienen el enlace para que ingresen allí, reciban la información al respecto y se sumen. Sí, así es, Sumita. Un tema lindo, profundo, esencial, muy, muy, muy importante dentro de lo que es el proceso, todo el proceso de nuestra vida. Bien, entonces, como resumen, hay unas características del despertar espiritual y tienen que ver con una percepción de lo que es más allá del mundo físico. En la medida que vamos despertando, o sea, que vamos adquiriendo esa conciencia sobre nuestra naturaleza espiritual, entonces vamos concibiendo esa realidad que hay más allá de lo físico. También está ligado el experimentar plenitud y servicio a través de los dones. ¿Por qué? ¿Cómo así? Claro, una persona que experimenta plenitud en sí misma, esa plenitud tiene que ver con abundancia, esa plenitud tiene que ver con que tengo mucho para dar. Y si tengo mucho para dar, esa plenitud y ese mucho para dar me evoca, me invita, me dispone al servicio, al dar, a través de los dones que tenga, a través de mi talento, a través de todas las formas que tenemos para servir, para ayudar. Es decir, que una característica del proceso de despertar espiritual es el servicio. Es sentirse en plenitud y desde esa plenitud servir. Tener una conciencia sobre la unidad. ¿Qué significa? Concebir que todos estamos conectados. Concebir que hacemos parte de una totalidad y que en esa totalidad lo que te pasa me puede influir, lo que me pasa te puede influir y por ende es una invitación, es un desligue de la visión egoísta de la existencia para entendernos dentro de esa unidad como compañeros de un camino. Y conciencia sobre el desarrollo del ser como propósito superior. ¿Qué quiere decir esto? Claro, estamos en unidad, somos parte de una totalidad, pero a la vez hay una semilla individual. Yo soy un individuo y esa semilla tiene todo un potencial por desarrollar. Por lo tanto, el despertar espiritual evoca o desemboca, confluye, llega al hecho de comprender que estoy en un camino por desarrollar mi ser, desarrollar mis capacidades, habilidades, cualidades, lo que soy. Es vivir en ese constante desarrollo y mejoría de mí mismo para poder expresar las cualidades que tengo de la unidad, de la totalidad, de la plenitud interior y hacerlo a través de esa percepción de lo que está más allá del mundo físico. Estos 4 elementos son para mí características del despertar espiritual que, ante todo, creo que va a ser importante esta conclusión. Decir que el desarrollo espiritual puede reducirse a un término, pero no solo el término, sino a lo que significa ese término hecho realidad, y es la humildad. La humildad. La humildad refleja muy bien lo que es un despertar espiritual, porque dentro de la humildad estamos hablando de la capacidad de reconocer mi valor y el valor de lo que me rodea. Y en el equilibrio de ese reconocimiento de mi valor y el valor de lo que me rodea, el equilibrio o el diálogo entre estos dos se convierte en crecimiento. Se convierte en que yo doy desde mi valor, doy porque valoro a los demás, pero de ese valor que yo doy se convierte en una siembra para crecer.
La humildad es reconocer nuestra naturaleza humana llena de dones y de talentos y de un potencial para aportar a otros seres humanos y a la naturaleza como tal. El desarrollo espiritual tiene que ver con humildad, que no es pobreza, que no es el de menos, que no es sumisión. No. La humildad es reconocimiento de valor y actuar desde ese valor, tanto mi valor como el valor de los demás, para saber ensamblar, encajar, relacionarme, fluir en la vida. Pues bien, ese es otro elemento fundamental o que precisamente caracteriza muy bien lo que es el despertar espiritual, y es la fluidez. Como tiene que ver con una conexión con la vida y comprender la totalidad, automáticamente un despertar espiritual va a reflejar fluidez en la vida. Bien. Ok, familia, pues esta es la reflexión que tenemos para el día de hoy acerca del despertar espiritual. Espero que así, aunque haya sido corto, sea de valor, haya aportado y nos invite, sobre todo, a buscar la experiencia del despertar espiritual. Que no se trata simplemente de decir, soy un despierto, ya despertó, ya están dormidos. No, porque como es un proceso de entrar en conciencia de lo que hay más allá, pues es un proceso largo, no de un momento, porque siempre hay algo más sobre lo cual entrar en conciencia. Quiere decir que la invitación está ahí. Amarte, continuar aprendiendo, creciendo dentro de la humildad, fluyendo con la vida. Continuar aprendiendo, continuar despertando, continuar creciendo. Recuerden entonces que con ese propósito precisamente estamos iniciando el programa Vencer, y quienes de ustedes estén interesados en conocer de qué se trata y sumarse, ahí tienen el link en el enlace, o si están viendo, tienen el link, el enlace en el chat, o si están viendo en diferido, lo dejo en la descripción y en el primer comentario. Muchas gracias, un abrazo de corazón y nos vemos en la próxima. Gracias por la paciencia, por el valor que le dan a estas transmisiones, y en la próxima semana volvemos los jueves. Ahí los espero. Un gran abrazo de corazón y, como siempre, todo el valor, el amor, el respeto, la gratitud a sus corazones y la fuerza que ahí se expresa. Hasta la próxima.